Misionero Adventista para el 6 de junio 2026, un milagro de Dios. El relato misionero de esta semana repasa los extraordinarios acontecimientos que llevaron a la apertura de una clínica adventista en la isla de Zanzíbar, en Tanzania. La clínica es uno de los proyectos misioneros especiales de este trimestre. Su historia comenzó a mediados de la década de 1980. El alto funcionario del gobierno de Zanzíbar estaba en apuros. Saif Sharif Hamad se sintió físicamente mal durante una visita a Dodoma, la capital de Tanzania. Como primer ministro de Zanzíbar, era un hombre de gran autoridad en la isla, solo superado por el presidente. Pero ese día en particular se sentía débil e inseguro. Alguien le recomendó que fuera a una clínica adventista, a pesar de que no era el centro médico más cercano a su lugar de trabajo, el Parlamento. Había otros hospitales cerca, pero él fue a la clínica adventista. Quedó satisfecho con la atención que recibió y preguntó al personal de la clínica, ¿quiénes son ustedes? Somos adventistas del séptimo día, le respondieron. ¿Su organización? ¿Tiene administradores? Quiso saber él. Sí, le confirmaron. ¿Se puede abrir algo así en la isla de Zanzíbar? Preguntó. Sí, claro que se puede, le dijeron. El personal de la clínica trasladó la solicitud a la Misión Adventista de Tanzania, cuyos administradores se mostraron felices con la petición. Zanzíbar había demostrado ser un territorio especialmente difícil, desde que los primeros obreros de la iglesia llegaran allí a finales de la década de 1930. Esos trabajadores eran colportores y habían intentado sin éxito vender libros en la isla, donde la mayoría de la población no era cristiana. Más recientemente, la iglesia había tenido más éxito al enviar médicos para llevar a cabo programas de salud sobre los peligros del alcohol, el tabaco y el consumo de carne de cerdo. Las iniciativas de salud se alineaban con la cultura de Zanzíbar y habían recibido una buena acogida. Ahora, el primer ministro de Zanzíbar invitaba a los adventistas a abrir una clínica que podría ampliar significativamente la labor médico-misionera de la iglesia. Parecía demasiado bueno para ser verdad. La misión de Tanzania formó un comité de 3 miembros para estudiar la idea de abrir una clínica. Poco tiempo después, los 3 llegaron a Zanzíbar y se reunieron con el primer ministro en su oficina, en 1986. Él recordaba la clínica adventista donde lo habían tratado y los invitó a ponerse a trabajar para abrir una clínica lo antes posible en la isla. También dio instrucciones a las autoridades de salud de Zanzíbar para que aprobaran la propuesta del proyecto. Sin embargo, pasaron los meses y no había progreso con la propuesta. No se concedía aún la aprobación. Finalmente, un administrador de la iglesia fue a preguntarle al primer ministro qué estaba pasando. El primer ministro estaba molesto por el retraso e intervino para asegurarse de que la propuesta del proyecto se aprobara rápidamente. Ahora la iglesia necesitaba encontrar un lugar para la clínica. Los administradores le pidieron ayuda a un colportor que llevaba 5 años viviendo en la isla. El hombre encontró un antiguo hotel de 2 edificios situados a ambos lados de una calle. Llevaba 2 años en venta. La iglesia los compró. Un médico, Josiah Tayali, llegó del continente para establecer la clínica. Bajo su supervisión, fueron renovados los edificios y se enviaron equipos médicos, quirúrgicos y de laboratorio desde el continente. El doctor Josiah Tayali recibió permiso para abrir una farmacia en la clínica, que pudiera vender medicamentos. Por ley, todos los servicios médicos que se ofrecían en Zanzíbar en aquel entonces tenían que ser gratuitos, y él necesitaba una forma de tener recursos para pagar al personal de la clínica. Concedido el permiso de la venta de fármacos, el dinero obtenido fue suficiente para cubrir los salarios de los empleados y comprar más medicamentos. La Clínica Adventista de Zanzíbar abrió sus puertas el 31 de enero de 1988. El primer ministro estaba encantado. A partir de entonces, cuando algún miembro de su familia se enfermaba, lo enviaba a la clínica para que lo trataran. Entre los pacientes más conocidos de la clínica se encuentran la esposa del presidente de Zanzíbar y otros altos funcionarios de la isla. Sin embargo, la mayoría de los pacientes son personas que viven en las cercanías. El doctor Josiah, ahora jubilado, calificó la clínica como un milagro de Dios. Fue un llamado de Dios a la iglesia para trabajar en Zanzíbar, dice. No fue algo que iniciáramos nosotros. La clínica adventista de Zanzíbar lleva casi 40 años prestando servicios esenciales en la isla. Durante ese tiempo, el gobierno ha permitido la apertura de clínicas privadas, y la clínica adventista se ha sumado a ellas,
pudiendo aceptar pagos por sus servicios. Pero ahora sus 2 edificios se han quedado obsoletos. Usted puede ser parte de esta milagrosa historia contribuyendo con la ofrenda del 13º sábado. Los fondos permitirán demoler los edificios de la clínica y sustituirlos por otros que sean modernos. Gracias por su generosidad.